Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Con el gusto de saludar a mis compañeras y compañeros integrantes de esta 16ª legislatura en esta primer sesión ordinaria de este periodo que iniciamos el día de hoy. Por supuesto, al público que nos acompaña, a quienes nos ven desde Congreso Ahora, a los medios de comunicación. Diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presente, honorable asamblea. El próximo sábado 18 de marzo se cumplirán 85 años en que los mexicanos fuimos partícipes de una de las hazañas patrióticas y nacionalistas más significativas en la historia de nuestra patria. La expropiación del petróleo, decretada por el presidente de México en ese tiempo, el general Lázaro Cárdenas del Río, fue un hecho que detuvo la soberbia y la ambición de las compañías petroleras del extranjero que socavaban las riquezas de nuestros subsuelos sin respeto alguno a la soberanía nacional, sin consideración alguna a los derechos de los trabajadores y sin oposición alguna de la irresponsable clase política que hasta ese entonces entregaban sin remordimientos tierras, aguas, recursos forestales y minerales a un país en expansión y voraz que además es nuestro vecino. Cuando los trabajadores petroleros decidieron estallar una huelga para exigir a estas compañías ambiciosas mejores condiciones de trabajo y el pago de salarios caídos, estas argumentaron no poseer el capital para pagar el adeudo y amenazaron con cerrar los campos petroleros y salir del país, acostumbrados a la docilidad de los políticos y en la creencia de que los mexicanos seríamos incapaces de valernos por nosotros mismos. Se equivocaron rotundamente, como se han venido equivocando en este periodo de transformación que vive nuestro país. Pues millones de mexicanos de ayer y hoy, en aquel tiempo, apoyaron la decisión del presidente en una cruzada sin igual, aportando todo lo que humildemente podían entregar en apoyo a esa causa que no solo los convertía en propietarios de la riqueza del subsuelo, sino que por primera vez sabían del sentido que tenía luchar por la dignidad y la soberanía nacional. Un sentido que hemos venido recuperando del 2018 a la fecha, poco a poquito, pero rescatándose esa dignidad y esa soberanía nacional. Así, a las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció a través de los medios de comunicación la decisión de declarar expropiadas las máquinas, edificios, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los activos de las compañías petroleras extranjeras que estaban establecidas en México. Obviamente, México se convirtió en el blanco de ataques de países imperialistas que rechazaron la decisión, rompieron relaciones diplomáticas y establecieron embargos comerciales, esperando que ante el castigo se diera marcha atrás al proceso de expropiación. También en nuestro país, los sectores conservadores reaccionaron aún en contra del interés nacional y llegaron incluso a formar un partido político para oponerse a la decisión nacionalista defendida por el pueblo e inspirados en ese tiempo en las grandes causas del movimiento armado de 1910. La consolidación de la industria petrolera mexicana fue desde aquel tiempo un proceso lento que sin embargo crecía a pesar del saqueo de los políticos y de los intentos de la clase conservadora de destruirla para de esa manera regresar a los oligopolios, la riqueza perdida ahora en manos de los mexicanos. Fue en el periodo neoliberal, derrotado en el 2018 por el pueblo mexicano, en el que el Partido Revolucionario Institucional traicionó los principios nacionalistas de su antecesor y adoptó sin recato alguno los lineamientos conservadores, malinchistas y cuasifascistas del partido de la derecha y aliados, primero en sus catacumbas ideológicas y después a la luz del día, que decidieron luchar frontalmente contra la decisión de la Cuarta Transformación
de iniciar un segundo rescate total y definitivo del petróleo mexicano y poner a disposición del pueblo la riqueza producida en su explotación, convertida en escuelas, hospitales, vías de comunicación y apoyos asistenciales y en instrumento de la modernización democrática de la nación. Los esfuerzos de la Cuarta Transformación por rescatar la industria energética ha ido avanzando, aún con los obstáculos que la derecha política y empresarial han puesto en este camino transformador. Para muestras, vaya, como dice el dicho, un botón. El año pasado Pemex ganó 9.633 millones de dólares en sus primeros 9 meses, lo que significó una reducción de su deuda financiera del 5.2% respecto al 2021. Sin embargo, se ha tenido que remar contracorriente para poder superar ventas y contratos leoninos que se hicieron en la administración anterior y en estos 40 años de neoliberalismo en nuestro país, para desmantelar y entregar Pemex a la iniciativa privada nacional y extranjera. Por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto se vendió a particulares dos plantas de hidrógeno importantes, estas plantas de hidrógeno para poder tener combustibles limpios. Se vendieron 2 plantas de hidrógeno por un monto de 88.5 millones de dólares y resulta, paradójicamente, que Pemex tiene que pagar 400 millones de dólares a estas empresas particulares que adquirieron ambas plantas porque se requieren para elaborar combustible limpio y hay que pagarles por ese combustible a la orden de 407 millones de pesos. Vean ustedes nada más qué bonito negocio. El gobierno anterior tenía la intención de vender las 6 plantas de hidrógeno ubicadas en las 6 refinerías del país, pero solo pudieron hacerlo con 2, con la de Tula, Hidalgo, y con la de Ciudad Madero, Tamaulipas. Afortunadamente, el gobierno de la Cuarta Transformación logró detener la venta, porque ya estaba en ciernes también la venta de una tercera, la de Cadereyta, Nuevo León, y actualmente, por fortuna, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, está en proceso de negociación para rescatar y volver a adquirir las instalaciones vendidas de esas 2 plantas de hidrógeno. De ese tamaño era el saqueo en el que tenían sometido al país, pero también de ese tamaño ha sido la respuesta del pueblo de México y del gobierno de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar la soberanía energética del país. Por eso manifestamos nuestra satisfacción y orgullo que el presidente de México llame a celebrar, a conmemorar, a establecer nuevos derroteros para el rescate de la industria energética este 18 de marzo, que el petróleo es ahora más que nunca de los mexicanos, porque gracias a eso las decisiones correctas de la Cuarta Transformación sobre este recurso están a punto de hacer autosuficientes en combustible, y decir autosuficiencia es decir soberanía e independencia y por ende es decir bienestar para la sociedad mexicana. Estamos seguros que el pueblo mexicano volverá a salir por cientos de miles este 18 de marzo, al igual que hace 85 años, a reivindicar nuestro derecho a soñar en una patria nuestra, ahora que los intereses de los conservadores de nuevo se alían a los extranjeros y sueñan de nueva cuenta en una aventura intervencionista en nuestro país que, de concretarse, sufrirá el mismo destino que las anteriores, el fracaso rotundo y el repudio de las y los mexicanos patriotas. Muchas gracias. Tercer punto, pronunciamiento que presenta el diputado Luis Armando Díaz, integrante de la fracción parlamentaria